A conocer de este tema junto al presidente del Colegio Médico de Valparaíso, y está en pantalla, Luis Ignacio de la Torre. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Gracias a ti, Mónica, porque estar acá nos permite transmitir un mensaje a la comunidad que es lejos lo más importante en este momento. Lo primero que me gustaría es preguntarle un panorama, si nos pudiera hacer un breve resumen regional respecto al panorama de camas críticas disponibles y también de enfermos contagiados. ¿Cuál es el panorama que usted ve en la región primero? Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestra región ha tenido un aumento, un incremento en el número de contagios que ha sido sostenido en las últimas 4 semanas. El cual es una de las velocidades de contagio más altas en el país en este momento. La última semana nosotros registramos 1.560 casos confirmados en la región, lo que más o menos representa 56 casos nuevos por 100.000 habitantes. Y esa es una tasa elevada, pero que al mirarla en abstracto no nos dice mucho, pero si te digo que 2 semanas antes era 24 por 100.000 habitantes, probablemente ahí se comprende que lo que está ocurriendo es que prácticamente estamos doblando nuestro número de contagios o casos nuevos cada 7 días aproximadamente. En cuanto a la red de salud crítica que tú me preguntas, lo primero que quisiera aprovechar esta instancia es reconocer el tremendo esfuerzo y trabajo que han hecho todos los jefes de unidades de cuidado intensivo en la región, en las unidades públicas, privadas y de Fuerzas Armadas, que pasamos de tener menos de 90 camas en total en diciembre del 2019 a tener 201 camas disponibles el día de ayer. Pero lamentablemente ese aumento significativo de la capacidad de camas UCI también ha ido acompañado de un aumento en la ocupación, que actualmente se eleva al 93% de ocupación, teniendo 115 pacientes COVID positivos en camas UCI en el corte del día de ayer. Señor de la Torre, cifra bastante... Una pregunta respecto de aquello. ¿Cuánta gente ha recibido también porque se ha derivado desde la región metropolitana porque era necesario? La idea es en el fondo que no solo sea un sistema centralizado respecto de lo público y lo privado, sino que a nivel nacional y que se vayan destinando obviamente los recursos donde se necesiten. No estoy cuestionando el traslado desde la región metropolitana a otras regiones, pero quisiera preguntarle cuánta gente han recibido la región de Valparaíso y si ya están en el fondo en un nivel en que no pudieran recibir más pacientes de la región metropolitana, sino que al contrario, si usted vislumbra que van a tener que ustedes después empezar a derivar. Es muy buena tu pregunta y para responderla tenemos que decir que tenemos algo que se llama las redes integradas de servicios de salud, que ponen al subsecretario como el gestor de toda la red en este momento pública, privada y de Fuerzas Armadas del país. En ese sentido, principalmente la semana 12, o sea, hace 2 semanas atrás, nosotros empezamos a recibir pacientes críticos desde Santiago que más o menos estuvieron llegando a un ritmo de 2 o 3 pacientes diarios desde la región metropolitana. Sin embargo, estos traslados se han ido desacelerando en las últimas semanas, principalmente porque nuestra capacidad se ha empezado a ver saturada por los pacientes que están consultando en nuestras unidades de emergencia. Es muy importante decir que en ninguna región se están reservando camas, sino que lo que está ocurriendo es que cada vez que un chileno necesita un cuidado crítico, lo que se está tratando de hacer es ponerlo a su disposición. Pero también decir que nuestra región es súper extensa a lo ancho y tenemos una realidad en San Felipe Los Andes y en el otro extremo San Antonio. Y a veces se están produciendo traslados internos que son incluso más distantes que enviar un paciente desde Santiago a la quinta región. Entonces eso también tiene una lógica territorial que no necesariamente obedece a lo que en este momento sería para nosotros lo más práctico. Imagínate lo que es mandar un paciente crítico desde San Antonio a una cama que está en el hospital de San Felipe. Es un traslado que puede durar 2 horas y media, 3 horas y media y que inmoviliza una ambulancia durante 7 u 8 horas. Sí. Quisiera preguntarle respecto de, entonces, su evaluación general respecto de cómo se ha gestionado este sistema integrado a nivel nacional y entre lo público y lo privado. ¿Cuál es su evaluación respecto a cómo se ha gestionado? Mira, lo primero decir que a mí me parece una excelente decisión el que se haya integrado lo público, lo privado y las Fuerzas Armadas. Y eso es una enseñanza para lo que viene más adelante. Me refiero cuando empieza a descender la tasa de contagio y tengamos, por ejemplo, que resolver las listas de espera y todas las consultas que no se han podido resolver en este momento.
porque nosotros tenemos que entender que existe una capacidad instalada pública, pero que es limitada, y una capacidad privada y una capacidad también a través de la Fuerza Armada que debe estar al servicio de todos los chilenos. Ahora, dicho eso, existe una unidad que se llama la Unidad Centralizada de Gestión de Camas y que depende del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Redes, cuya función es precisamente hacer más expedito y manejar las camas como un todo, evitando que cada hospital reserve o tenga cupos que no están disponibles para el resto de la red. El problema de lo que ocurre ahora es que principalmente hay que entender que la región metropolitana tiene un volumen que es tan grande que frente a todas las solicitudes de cama crítica que genera la región metropolitana, lo que nosotros como quinta región podamos hacer para pedir un cupo extra prácticamente no tiene cabida. Entonces nosotros sabemos, y esa es una de las situaciones que más nos da problemas, que pese a que nuestra tasa de contagio es menor que la de Santiago, la saturación de nuestra red en la quinta región nos expone a una situación donde no podemos pedir la ayuda a Santiago, porque Santiago ya tiene un problema que en cuanto al número de pacientes es mucho mayor. Se hablaba de 350 pacientes que están siendo ventilados fuera de unidades críticas, o sea, en máquinas de anestesia, en ambulancias, emergencias, intermedios, etcétera. En fin, sí. Exacto. Entonces imagínate lo que es tratar de coordinar esa situación cuando nosotros en la quinta región yo solamente quería, lo que yo le estaba preguntando en todo caso es, con toda esta complejidad, si usted tenía una buena evaluación respecto de cómo las autoridades del gobierno central han manejado, porque decía, tengo una buena evaluación respecto a esta integración de lo público, lo privado a nivel nacional, y de la gestión, ¿tiene una buena evaluación? Mira, sin ser especialmente amigo de la crítica, una de las cosas que nos parece que es una debilidad es que la verdadera fuerza de tarea para el manejo de la pandemia está en tres iniciativas que son cruciales: testear, trazar y aislar. Las camas críticas son un pilar importante que marca la diferencia entre un paciente es muy importante, pero marca la diferencia entre un paciente muy grave que puede sobrevivir o fallecer gracias a una tarea muy avanzada de salud. Pero el problema es que 1 de cada 100, 1,5 de cada 100 pacientes contagiados va a requerir ese cuidado especial. Por lo tanto, la clave está en reducir la tasa de contagio. Y para reducir la tasa de contagio no sacamos mucho gestionando las camas críticas. Necesitamos testear. ¿Y qué pasa en la quinta región? Estamos haciendo 500 test, 550 test diarios cuando deberíamos estar haciendo 2000. En ese sentido, hay un trabajo del Ceremi subrogante. Tú sabes que nuestro Ceremi está también lamentablemente hospitalizado por coronavirus, y el Ceremi subrogante tomó la posta de este trabajo y logró aumentar de 12 a 14 laboratorios que en este momento están activos realizando PCR y con la posibilidad de llegar a 20. ¿Para qué? Para que podamos tener 2.000 test en la región y para que los tests se demoren 24 horas máximo y no 7 días en promedio en tener resultados. Ese es el promedio, ese es el promedio de espera, 7 días. El promedio. Algunas comunas han tenido sobre los 7 días, otras están bajo los 4 días. Depende mucho, Mónica, de qué parte de la región estás y si hay laboratorios cerca de tu comuna. También hay que decir que un 40% de los test se han hecho principalmente en laboratorios particulares, y eso también hace que el mundo de la salud privada esté sobre representado en cuanto al testeo. No así el mundo de la salud pública, que está proporcionalmente Señor menos. de la Torre, quiero ir a otro punto antes que se nos acabe el tiempo. ¿Es acertado haber decretado cuarentena? Esto tiene 3 partes, la pregunto 2 partes. ¿Es acertado haberla decretado en San Antonio y es suficiente, o cree usted que toda la región de Valparaíso debiera estar bajo cuarentena? Y se lo pregunto porque hay distintas opiniones. El otro día, de hecho, conversamos con el senador Ricardo Lagos Weber y él decía que no era partidario de una cuarentena para toda la región. ¿Qué piensa usted? Mira, para responder a tu pregunta, quisiera insistir en que testear, trazar y aislar son las 3 medidas que logran reducir la tasa de contagio. Sin embargo, cuando tú tienes una situación donde la tasa de contagio va en alza y no estás viendo que ninguna de las fórmulas que estás aplicando logra reducirla, la cuarentena sí logra reducir la movilidad de las personas. Pero hay que entender que este virus se transmite de persona a persona, y cuando tú tienes campamentos, cuando tú tienes toma de terreno, cuando tienes vulnerabilidad social y tienes hacinamiento, que tú generes una cuarentena en un cinturón de un barrio, de una ciudad, de una comuna o de una región completa, no evita el contagio dentro de esa casa. Por lo tanto, la cuarentena, al lograr reducir la movilidad,
tal como lo mostró el Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas de COVID, que mostró con más de 189.000 observaciones que las personas sí habían disminuido su movilidad en las comunas que había cuarentena, pero lo habían hecho mucho más aquellas personas que tenían trabajos formales, por lo tanto disponen de herramientas de previsión como por ejemplo el teletrabajo, o que pueden contar con una licencia médica en caso de ser contagios positivos, y no lo habían hecho las personas que tenían lamentablemente empleos informales o que dependían de esas labores informales para sobrevivir. Y en el caso de nuestra región tenemos el campamento más grande de Chile. Somos una de las regiones que tienen la mayor tasa de campamento en la región. En San Antonio hay campamentos grandes, en Viña del Mar lo hay. En los cerros de Valparaíso hay construcciones que se han ido desarrollando con una vulnerabilidad, con dificultad en el acceso geográfico, donde las ambulancias, por ejemplo, no pueden llegar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú generas una cuarentena como la única medida? Si no va acompañada de testeos masivos, de trazabilidad de los pacientes y sus contactos, y de aislarlos de forma efectiva, lamentablemente la cuarentena no surte ningún efecto adecuado. Ya, entonces, usted, corríjame para cerrar, si estoy bien o no, usted estaría, lo que está diciendo es que sí serviría la cuarentena, pero acompañada de otras medidas. O sea, sí está de acuerdo con una cuarentena en la región de Valparaíso, pero acompañada de otras medidas como las que usted menciona, y le junto, porque se nos acaba el tiempo, le junto esta pregunta con lo siguiente. Espacio Público dice que Valparaíso, la región, está en un nivel parecido al que estaba hace algunas semanas Santiago, con nivel de 14 contagio. de mayo, efectivamente. Claro. Hay otros también que han señalado lo mismo, y la pregunta, en el fondo, junto con lo que yo le decía de la cuarentena, es: ¿puede el sistema público chileno tener dos focos en dos lugares intensamente poblados como la región metropolitana y la región de Valparaíso? Podría haber sido la del Biobío, pero en este caso la de Valparaíso. ¿A qué nos podemos enfrentar? Es un muy mal escenario, Mónica, porque tienes una masa de población muy alta que no tiene acceso. O sea, yo te decía, la quinta región queda un poco aislada porque no le podemos pedir ayuda a la región metropolitana. ¿Y qué nos queda? Nos queda la cuarta región, que tiene una densidad de camas críticas que es mucho más baja que la que tenemos, y después nos queda la tercera con distancias geográficas muy largas. Saltarnos a la sexta región es complejo porque la sexta región ya está ayudando a la región metropolitana. Entonces, cuarentena sí, siempre y cuando vaya acompañado de estas medidas y siempre y cuando se tomen 4 provisiones fundamentales. Hay que garantizar acceso a la alimentación y hidratación de las personas que quedan cuarentenadas y que no pueden valerse por sí mismos. Hay que permitir que ellos tengan acceso a las redes de apoyo en redes sociales, sobre todo de salud, de servicios sanitarios y también de seguridad, porque de lo contrario tú dejas a la gente encerrada a la suerte que ellos mismos puedan enfrentar, y eso es complejo. Hay que ser capaz de tomar a las personas contagiadas a sus contactos para que puedan hacer una cuarentena efectiva sin contagiar al resto, pero ayudando sobre todo a las personas vulnerables a que tengan los medios para subsistir. Si tú no haces eso, la cuarentena se transforma en una especie de encarcelamiento sin proveerle los medios suficientes para que las personas puedan subsistir, y eso es muy complejo. Y dentro de la región, aprovecho de responder tu pregunta, la realidad es muy heterogénea. La tasa de contagio está disparada en Valparaíso, Viña, San Antonio, San Felipe, Villa Alemana, Los Andes, Limache, Calle Larga, pero no está extendida en otras comunas como Hijuelas, por ejemplo, como Quintero, por nombrar algunas, en este momento. Por lo tanto, la cuarentena, nosotros creemos que debe ir acompañada de estas medidas, que hay que ser sumamente... hay que preocuparse de una logística para no abandonar, sobre todo a las personas vulnerables, y con mucha fuerza poner el énfasis en estas 3 o 4 comunas que te nombré: Valparaíso, Viña, San Felipe y San Antonio. Luis Ignacio de la Torre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy es Noticia. Que esté muy bien. Gracias, Mónica, por el contacto, y por favor le transmito a la gente, si pueden quedarse en las casas en la quinta región deben hacerlo, este es el momento, y si van a tener que salir, reduzcan al mínimo esas salidas, pero si lo hacen con un protector bucal y manteniendo, con un barbijo, una mascarilla, y manteniendo 1,5, 2 metros de distancia, y el lavamanos altamente importante. Gracias, Mónica. Gracias a usted.